Con la sigla ZLP es conocido el movimiento popular que desde la fuerza campesina toma el desarrollo organizativo en correspondencia con los demás sectores de la sociedad, siendo la producción primaria la base de su desarrollo organizativo. Es por esto que a través de los militantes de la ZLP se construyen ejes y bloques agroproductivos capaces de hacerse responsables del desarrollo agrario en cada ámbito organizado por los sectores y subsectores de la agricultura. Las ZLP son las siglas de Zamora para la Liberación Popular, en reconocimiento con la lucha, la gesta del general del pueblo soberano, quien sembró el carácter popular en la guerra de la Federación, incorporando a los campesinos, esclavos, hombres y mujeres a la guerra por la liberación popular. Zamora fue el precursor del socialismo, ya que con su legado dejó en marcha la revolución para conseguir una república de iguales. Generó con su filosofía en el pueblo el reconocimiento de su clase al llevar el lema "horror a la oligarquía". Es ahora, en tiempos de Chávez, en tiempos de revolución, que comenzamos a hacer uso de nuestra herencia histórica. Es gracias a la revolución bolivariana que se siente que en tierra y hombres libres de Zamora está vivo, como su pensamiento y su lucha. Por todo esto, Zamora para la Liberación Popular. Ezequiel Zamora, general del pueblo soberano. La guerra federal, la guerra larga, 5 años que sacudieron el territorio de una nación que, a pesar de haber logrado su independencia, aún estaba sumergida en un mare magnum de desigualdades e injusticias que no permitían la expresión del ideal de república, de libertad, igualdad, justicia y de la unidad latinoamericana por el cual habían luchado nuestros libertadores, quienes fueron traicionados por la desmedida ambición de la oligarquía. En esos años, la oligarquía tomó grandes extensiones del territorio por la fuerza, argumentando que la tierra era un preciado botín de la guerra de independencia que como triunfadores debían disfrutar. Numerosos documentos y títulos de propiedad de las tierras ocupadas fueron amañados y forjados para este propósito con la complicidad de los registradores de la época. Fue la mano del mismo Ezequiel Zamora, general del pueblo soberano, quien quemó estos infames registros para devolver la tierra a sus verdaderos dueños, el pueblo. Los campesinos habían sido desplazados o forzados al triste papel de peones esclavos del terrateniente, y los indígenas obligados a poblar las fronteras en las que aún hoy viven bajo duras condiciones. Todo esto generó una situación atroz de proliferación de latifundio. Las tierras de la República en manos de solo unos pocos que mantenían en opresión, hambre y miseria a las mayorías. Es Zamora, el general del pueblo soberano, continuador por excelencia de las ideas de la gesta independentista, quien enfrenta a la oligarquía criolla para detener ese vil despojo y hacer valer la libertad que tantas veces Venezuela ha defendido y que se ha convertido en su herencia eterna e irrenunciable, gracias a las luchas de nuestros héroes. Zamora nace en el año de 1817. La guerra por la independencia estaba en pleno apogeo. Su padre formó parte del Ejército Libertador y también su madre, la valerosa Paula Correa. Cabe destacar la labor de esta gran mujer venezolana, quien acuñó en el corazón de nuestro héroe los más excelsos ideales de amor por la libertad. Además, en más de una ocasión, salvó al general del pueblo de sus enemigos y se sostuvo con férrea actitud para defender la igualdad en Venezuela, aún después de asesinado su hijo. Inevitablemente, estalla en 1859 la Guerra Federal, al grito de tierras y hombres libres. Seguían a Zamora los que ya no estaban esclavizados por la corona española, pero sí por la oligarquía criolla, quien la había sustituido a raíz de la muerte del libertador Simón Bolívar y el gran mariscal Antonio José de Sucre. Vertiginosamente la cadena de causas que generan esta guerra desembocan en la batalla de Santa Inés, en las sabanas de Barinas.
El genio militar de Zamora se expresa en un plan de campaña estructurado como una serie de operaciones militares relacionadas entre sí, llamadas movimiento retrógrado, con las cuales se engaña al enemigo presentándole batalla frontal feroz y luego simular la retirada, para que en la persecución merme por agotamiento su capacidad defensiva. Esta táctica le dio el triunfo y quedaría como materia de altos estudios militares. El 10 de enero de 1860, en el sitio de San Carlos, encuentra Zamora la muerte a manos de un oculto francotirador engendrado por la traición. Junto con él, muere otra vez por mano de los ambiciosos el proyecto de emancipación iniciado en el siglo XVIII venezolano. Otra vez, la esperanza del pueblo se veía burlada por la misma oligarquía que traicionó a Miranda y a Bolívar, la misma que asesinó a Sucre. Zamora, el continuador del ideal bolivariano, la esperanza del peón, del pobre, del excluido, fue el abrigo en la tempestad que caía sobre el pueblo y el defensor de los muchos contra los pocos egoístas. Zamora, el general del pueblo soberano. Zamora, el defensor de la recién creada república. Zamora, el huracán que barrió a la oligarquía en las sabanas de Santa Inés. Y me pregunto, si habrá valido la pena llegar donde hemos llegado, si todo va a continuar igual. No, este clamor no se extinguirá jamás, pues permanecerá en el viento cada vez que seamos oprimidos, engañados, entregados a los extranjeros. Eliminaremos los latifundios y la tierra será para quien la trabaje. Todos seremos iguales ante las leyes de la República. Tierras y hombres libres. Ezequiel Zamora, general del pueblo soberano.